Bueno, hola, aquí Fede Gil Solá, nuevo episodio de Largo Juego con mis amigos Nacho, Miki Mondrius y Nahuel Rosso. Buenas. ¿Qué Buenas. tal? ¿Cómo están? Eh, Les cuento, hemos estado teniendo muy linda respuesta de parte de la gente en los comentarios y les agradecemos mucho. No vamos a entrar ahora en tratar de decir Contestar puntualmente cada uno, cuál sí. porque no pudimos. Lo intentamos y no nos salió. Pero para el próximo episodio intentaremos nada, leer Devolver a las algunos, sí, porque la verdad devoluciones. que sí, porque la verdad que muy lindas devoluciones y desde acá muy agradecidos, porque la verdad que esto lo hacemos básicamente porque nos gusta la música y por el amor a la música y por el amor Totalmente. a juntarse y hablar de música, Para así que aprender, para Yo solo quiero, disfrutar. quiero mencionar el que me dijo Nacho, que hay uno que pidió rock australiano. Ah, sí, Muy sí, bueno, muy pidieron rock buena idea. está australiano. bien, Sí, haremos, que era Lo una vamos a sugerencia considerar. Sí, tuya, sí, sí, Nahuel. full. sí, 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 haremos así uno de que rock australiano. buen pedido. Eh, pero bueno, el de hoy va a ser sobre San Francisco en los años 60. Eh, Esto sale por un comentario de esos que bueno, nos quedamos charlando después de terminar el programa. Un comentario de Nacho que me preguntó sobre el verano del amor. Y de ahí que salió toda una charla que en realidad fueron de varias horas y que hoy nos quedamos hasta las 11 de la noche. claro, Y hoy trataremos de acotar un poquito, pero hablar de eso, porque es un tema importante. La gente, en general, viste, la gente como me pasa mucho que intercambia Los Ángeles con San Francisco. Me dice, vos creciste en Los Ángeles, ¿no? Yo digo, no, 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 San Francisco. Porque hay una gran diferencia claro, es como entre decir es chino, japonés es lo mismo, y sí, no. no, bueno, Los Ángeles y San Francisco, no, no es lo mismo No que es- eso, pero, Exageré un eh, poco. pero, pero tiene que ver con que sí, está bien, las dos son las dos ciudades conocidas de California y Sí, las dos se llaman Los Ángeles, San Francisco, tiene como su claro, lógica, sí. a pesar de que San Francisco originalmente cuando era México se llamaba Yerbabuena. Mirá ¿En qué serio? dato ese. Eh, Mira. Hierbabuena. Sí, pero porque claro, California originalmente era parte de México, igual que Texas y que Colorado y que todos esos estados que por eso se llaman así. Eh, pero, pero bueno, ¿por qué San Mi, Francisco en los 60? Porque de ahí, de alguna forma, sale todo lo que vino después. O sea, fue una época eh, que culturalmente y musicalmente fue como un caldo de terreno, cultivo, claro, un una caldo de cultivo semilla. de alguna forma de mucho de lo que vino después y de lo que hasta hoy de alguna forma sigue siendo como conceptualmente en la cabeza de la gente, viste, sigue siendo como un momento importante, ¿no? Con el comienzo de los 60 y el final de los 60 se sigue hablando de eso, Para el ¿no? Como, país como y, hecho. o sea, para Estados Unidos como para el mundo Para el también, ¿no? mundo, sí, sí. Pero Desde Desde Estados San Unidos y Francisco, desde que San, fue, específicamente claro, que fue como Ground Zero, ¿viste? Como el punto sí, central el puntapié de de todo un movimiento que de hecho, por ejemplo, George Harrison, cuando estaba en su búsqueda, de que también fue a la India, qué sé yo, en un momento fue a San Francisco, él por su cuenta, en el año 67 para ver de qué se trataba, que después dijo, en realidad no pasaba nada, había un montón con de sus lumpenes y frasquitos era de un LSD. montón de chicos, pero, Claro, pero claro, eso también pasaba, pero lo que cuenta, hay un libro que yo les mostré acá a los muchachos, que se llama, que acá lo tengo, un libro que se llama The Explosion of Deferred Dreams, Musical Renaissance and Social Revolution in San Francisco, 1965 to 1975. O sea, la explosión de sueños postergados, renacimiento y revolución social en San Francisco, 65 al 75. ¿Y por qué 65 al 75? Porque en el 65 fue la escalada militar en Vietnam y en el 75 fue cuando terminó la guerra de Vietnam. O sea, fueron derrotados los Estados Unidos y echados por el Vietcong de Vietnam. Y pero que también tuvo que ver con eh,
no solamente con eso, sino con toda la gran campaña que hubo en contra de la guerra de Vietnam, que aglutinó a muchísima gente. La contracultura. Sí, no solamente la contracultura, llegó un punto en donde empezó con la contracultura y empezó Desde ahí con Berkeley. copando. Claro, o sea, se hizo cada vez más antipopular la guerra y cada vez más Sacándole la careta a eso eh, que. Sí, cada vez más, o sea, estaba cada vez más, fue cada vez más aceptable hablar en contra de la guerra de Claro, Vietnam, sí. que era algo que no era común en Estados Unidos, Ujú. ¿no? Antes de eso. O sea, los patriotas, viste, estaban, si los Estados Unidos iba a guerra con Es- Corea o con lo que sea, o con quien sea, porque estuvo la guerra de Corea en los años 50, que Estaba no bien tuvo el apoyar, nivel de, claro. no sé si era apoyada, pero no había un movimiento en contra de eso, Ajá. tan como lo hubo sí, en los años 60. Y entonces el libro este que les cuento está escrito por Matt Callahan, que es un amigo mío que ahora vive en Suiza, pero que es un músico. Juntos estuvimos en un grupo de teatro que se llama Teatro Latino, Teatro Callejero, que le debe mucho al San Francisco Mime Troupe, de quienes ahora hablaremos, y también a Teatro Campesino, que también sale del Mime Troupe, de alguna forma. Y bueno, nosotros éramos la banda dentro del Teatro Latino, pero además después hicimos una cooperativa eh, cultural, o sea, intentó ser no solamente musical, ¿no? O sea, aglutinar no solamente músicos, sino también gente del arte plástico, poetas, escritores. Claro, todas las eh, disciplinas artísticas que estaban claro, ahí, esa que fue la, era. esa fue la intención, pero en realidad había un poco de todo eso, pero éramos más que nada músicos. Y teníamos un lugar que alquilábamos, en donde, como le contaba Nahuel, cada tanto nos echaban y volvíamos porque no teníamos permisos de la ciudad para hacer boliche. Eh, Sí, era teníamos underground, shows. ¿no? Era Sí, algo. era under y hasta que era cada vez menos under y ahí empezaba a aparecer la policía y no teníamos que ir. Pero bueno, entonces de ahí nos mudábamos a otro lado. Creo que el último que tuvimos duró 10 años, o sea que ese fue, creo que Está bien. ahí hubo como más Una continuidad. eh, hubo una, me parece que concretamente, yo no, pero otra gente del grupo habló con los vecinos y como que hizo para que todo esté, viste, Para que logró esté que todo todo esté bien, más, claro. más claro. Sí, con el resto. Eh, Porque me acuerdo que llegó un momento en donde no tuvimos más problemas. Pero bueno, de Commotion, que se llamaba el lugar, salen, por ejemplo, Primus. Primus, la banda Primus, con Les Claypool, sale de ahí. O sea, ellos eran como la banda. Participaban. Sí, participaban, tocaban Tocaban todo el en. tiempo. Eran como la banda. Eran como la La banda estable, banda estable estable del lugar, siempre del estaban. movimiento. Sí, había un montón de bandas, pero ellos eran Qué una de bueno. ellas. Y bueno, y Matt viene de esa experiencia también. Y él lo que cuenta en el libro un poco, después voy a poner en los ¿cómo se Los llama? En los enlaces, enlaces voy a enlaces poner en. un reportaje que le hacen a él, que es importantísimo para entender de qué se trató toda la movida cultural de San Francisco y por qué fue en San Francisco y no en otro lado, ¿no? Él lo explica muy bien. Em, pero básicamente es algo que viene desde mucho tiempo antes. Él habla de Isadora Duncan, ¿no? La bailarina que básicamente es la creadora de la danza moderna. Eh, y que también hubo artistas como John Cage y vos también reconociste uno, Sí, Henry Cowell. Henry Cowell. Henry Cowell. Eh, Y o sea que hubo una movida desde principio de siglo muy importante en San Francisco. Isadora Duncan vino a la Argentina, yo les contaba, en 1916 para el primer centenario. Y fue un escándalo terrible, porque, o sea, en 1900, si vos
te sacabas los zapatos, era estar desnuda, semidesnuda. Entonces ella se sacaba los zapatos y estaba semidesnuda. Y además, provocabas con los tobillos de una se forma ponía impresionante. trapos era bastante hippie Isadora Duncan, de hecho. Eh, y bueno, y cuando vino acá, al ser el centenario, qué sé yo, ella bailó en el Coliseo, creo que fue con una bandera abrazada con una bandera argentina, vestida con una bandera argentina, y fue tal el escándalo que se tuvo que escapar del país, literalmente, casi la linchan. Se tuvo que escapar a Montevideo, dejar todas sus cosas acá, perdió todas sus pertenencias. Pobre. Bueno, ese era el nivel, La pasó mal. el nivel de... Pobre. Pero en Estados Unidos también le pasaba. Ese era Ah. porque era escandaloso hacer lo que Claro, hacía ella en sí, esa época. sí, O sea, era por muy eso yo siempre provocador. trato de poner a la gente en su... Sí, pero no era provocador. Ella no trataba de ser No, provocadora. lo tomaban así. Ellos eran provocados por su Claro. propia represión interna que Claro, tenían. sí, se interpelaba Ella, de hecho, a lo los que espectadores. intentaba hacer era como adueñarse del cuerpo, ser ser dueña de su propio cuerpo, Claro. ¿no? La mujer como dueña de su propio cuerpo y tener la libertad La de libertad expresión. corporal y de acción. Que por eso que no, el ballet es todo lo opuesto a eso, ¿no? El ballet clásico. Entonces, bueno, por eso que la danza moderna arranca con ella, lo que hoy conocemos como danza moderna. Pero también todas estas otras cosas. Al mismo tiempo también estaba el movimiento sindical de los obreros del puerto, que él cuenta en el libro cómo también ellos incorporaban a sus filas a negros, A afroamericanos, cosa que otros sindicatos no hacían. Y bueno, entonces fue creciendo un caldo de cultivo artístico y político al mismo tiempo en San Francisco. Y él cuenta también cómo lo que es distinto de San Francisco con Nueva York o con Los Ángeles es que Los Ángeles y Nueva York eran como los centros industriales de la cultura, ¿no? Donde en Los Ángeles estaba la industria discográfica, la industria Filmográfica. claro, de las películas, todo eso. Nueva York también. No de las películas, pero sí de todo lo que era la música. Nueva York era muy el centro de eso. Y después Chicago también tuvo su momento, pero en donde muchos artistas iban a Chicago por situaciones económicas, muchos artistas negros iban hacia Chicago desde el sur. Pero bueno, en San Francisco siempre hubo una movida como no tan... Menos reglamentado, claro, quizás. sí. Menos jerárquico es lo que es la palabra que usa jerárquico, él también. claro. Y entonces, después, en los años 50, durante el macartismo y todo eso, ¿no? Que de eso hablamos también, McCarthy era un senador que hizo como una especie de casa de brujas del comunismo. Había como Buchoneemos supuestamente... a los comunistas. Sí, pero era más que eso, era anticomunismo, pero el comunismo era como una excusa para controlar a toda la población. Mirá, aún más, claro. Que tuviera una opinión disidente, digamos, ¿no? Tipo veía comunistas por todos lados y de hecho a los testigos los obligaban a ir a testificar y les daban ya las listas de los nombres de que tenían que decir. Era todo un circo, pero mucha gente se quedó sin trabajo, alguna gente fue... bueno, ahí fue cuando los mataron, fueron Julius y Etta Rosenberg, directamente les dieron pena de muerte por ser espías soviéticos. Eran dos profesores de Nueva York. Mira. Pero bueno, en el medio de todo eso, en San Francisco aparecen los beats, ¿no? que son es todo un movimiento de poesía nuevo. Serían los beatniks. Los beatniks, claro. Y les decían los beats.
y ahí aparece también Lawrence Ferlinghetti y hace City Lights, que fue la ¿Una editorial? sí, una editorial, gracias, que publica Howl de Allen Ginsberg, que fue histórico y fue prohibido por pornográfico y qué sé yo. Bueno, eso fue publicado primero por City Lights. City Lights. Y On the Road de Jack Kerouac, que fue también un libro importantísimo para y serían todo como el mundo a ese partir es de el ahí. puntapié del movimiento beatnik, con esos dos libros, digamos, No, o previo, ya venía de antes. ya venía de antes, Ah, pero eso es lo que le da como claro, conocimiento a conocimiento nivel nacional, así, ¿no? sí, sí, sí. Internacional también. Pero había muchos, ahí estaban también William Burroughs y Diane di Prima, Leroy Jones, que después se cambió su nombre a Miri Baraka, que es el que escribió Amiri el Baraka. Blues libro People. Blues People, un Sí. libro buenísimo sobre... Que de eso también habla Matt en el libro, ¿no? Como también hubo una expropiación y robo directamente de toda la cultura afroamericana, eh, ¿no? Porque básicamente lo que hacemos es música negra, o de ahí viene. Em, lo que hacemos nosotros, los que Claro, la tocamos paradoja rock o jazz o sí, cualquier música que esté basada la paradoja de hacer de ser racista, pero a su vez robarles la cultura para de alguna manera, no es que es sé, parte son las dos caras de la misma moneda, o sí, ¿no? sea, sí, sí, hasta cierto punto sí. Hay tipos que no, hay tipos que no, que saben apreciar, que supieron apreciar y supieron darle su espacio a los artistas negros a los que les estaban afanando. Pero, pero Claro. muchas veces no. El primer disco de jazz que se graba, que fue en Nueva York, una banda blanca, el líder de la banda, ahora no me acuerdo cómo se llamaron, año 1920, 24, 1920, por ahí, fue la primera grabación de jazz, que creo que le decían Dixieland, no me acuerdo el nombre de la banda, pero el tipo era un ítalo-americano abiertamente racista, Claro. pero que les estaba afanando a los Claro, negros en tiempo real. a No es eso que me no era refería. que. Claro, Sí, sí, sí. sí. Sí, bueno, pero es parte, como te digo, es todo parte de lo mismo. Em, pero bueno, entonces él lo que más lo que trata de explicar en su libro, lo que explica en su libro, y yo todo esto te estoy tratando de explicar, es, Pero es se por qué entiende, San se entiende. Francisco, ¿no? ¿Por qué San Francisco? Y entonces un poco es por eso, porque hay todo un caldo de cultivo previo, desde el lado político también, porque es en Berkeley, vos cruzás la bahía de San Francisco, y del otro lado están Berkeley y Oakland, ¿no? Oakland era una ciudad industrial, es una ciudad, sigue ¿No? siendo, Sí. y Berkeley era la ciudad que a partir ya en los 1800 y pico se funda la Universidad de Berkeley, la Universidad de California en Berkeley. Y entonces ya automáticamente hay un montón de gente joven en los años 60 que viene de todas partes del país, pues las universidades allá, la gente, bueno, acá también, la gente Sí, va de acá todas también. partes del país. Eh, y entonces también fue el caldo de cultivo de, por ejemplo, las primeras manifestaciones en contra del macartismo y qué sé yo, ocurren en Berkeley, en San Francisco, a fines de los 50 y principios de los 60. Y después las primeras manifestaciones en contra de la escalada eh, eh, del ejército invadiendo Vietnam, también las primeras manifestaciones se dan en San Francisco. Entonces, lo que después se llama el movimiento hippie va a mano con, o sea, Claro, no se puede desasociar la política de la música y del movimiento en este caso, ¿no? Porque viste que a mí me solía pasar que me decían mucho en la época de que yo estaba en Divididos, era como muy recurrente, no hay que mezclar música con política.
Sí, Y se yo sigue, pensaba, se sigue diciendo, se ¿no? sigue diciendo, sí. Sí, Y yo pensaba, puta, ¿cómo se hace? Porque uno es político aunque no quiera. O claro, sea, claro. decir yo soy apolítico es una manera de hacer De hacer política también. política, tal cual. Sí, Es una sí, manera chota, pero claro. sigue siendo una manera de hacer política. Sí, Y la era de la boludez era un comentario absolutamente político sobre claro. lo que estaba sucediendo. Con humor, lo que quieras, pero era un comentario político. Em, Estaba basado en gran parte en nuestro caso, o en el caso mío, por ejemplo, que ves, está basado en gran parte la letra en... Yo los iba a ver a Batato Barea, Tortonese, Tortonese y Urdapilleta, guardapilleta. que estaban todos los martes ahí en Callao, perdón, en Corrientes, en el Rojas. Ah, Y claro, ya no estamos hablando del paracultural. no, yo No, no no. llegué al paracultural. No. Durante el paracultural yo estaba todavía viviendo en San Claro, claro, Francisco. sí, eso. Mediados de los 80. Y yo llegué acá en el 90 y vi que estaba eso, no sabía qué era, pero lo fui a ver. Y para Buenísimo. mí y iba todos los martes, porque para mí era como, era lo único que había. Culturalmente aquí había un vaciamiento muy grande ya hacia principios de los 90. Había mucha desilusión con todo, con la democracia, ya había sido, viste, había volado por los aires el gobierno de Alfonsín. Y bueno, y estaba el discurso, viste, de la antipolítica, viste, Claro. de que no, como si fuera una galera que uno se pone y queda Claro. como, viste, viste, No, como pasé, viste, como que no, sí, bueno, un desafío casi imposible no, era absolutamente posible y ellos lo hacían ahí, que era imposible, No, perdón. no, digo, el desafío imposible de no hacer política con lo que haces. Digo, No, cómo bueno, haces? ¿Ellos lo lograban, decís? no, no, ¿No? lo que la gente no hablaba de política Ah, claro, directamente, o claro, sea, no ¿no? existía la política Claro, claro. en el discurso de las personas. Eso que Sí, hoy tomamos como un hecho, el hecho de que se habla de política y uno está a favor o en contra. Bueno, en esa época era como, te miraban como un bicho raro, claro, ¿viste? Y te decían entiendo. Sí. psicobolche. No, Claro. esa era la palabra, ¿no? Sí, sí, como. No, psicobolche, vos sos un psicobolche, ¿cómo que Claro, hablas de eso política? es. ¿Viste? Como que eras un desubicado por hablar de política, o sea, la política no entraba Son directamente de las facultades en la sociales. dialéctica. Sí. Eh, y pero bueno, en el medio de todo eso estaban ahí Batato y Urda y Tortonese haciendo la carancha. Eh, y Tortonese en una parte que es básicamente eh, así como la clase alta venida, o la clase media alta venida menos, ¿no? Porque tiene todo como un vestido pero de princesa, pero todo Hecho pelota, hecho pelota. claro. Como de Y segunda ahí selección. hacía un discurso que era: argentinos, les voy a decir la última verdad, la mentira. Ah, Bueno, mirá, Ahí va. ahí y ahí está. arranca la cosa. Y para mí fue, no sé, para mí era como comer, como beber, ¿viste? Claro, Era poder ahí ir ahí encontraste. Sí, sí, y sí. nutrirme de algo que no había en ningún otro lado, porque Claro, no estaba en ninguna parte. Tremendo. claro, Eh, pero bueno, claro, de sí. repente nos fuimos a No, Argentina en los 90 y estábamos en San pero Francisco. no, lo interesante, volviendo al libro que estabas comentando, es que él en la entrevista creo que él decía que no se autopercibía como hippie, ¿no? Que ¿cómo se llamaban ustedes en ese Sí, momento? él lo ¿Eran primero, hippies? claro, eso es algo que yo te comentaba que yo nunca pregunté, porque son esas cosas que no se te En el ocurren momento preguntar, no, ¿viste? claro. Eh, pero no es autopercibirse, eso es otra cosa, es cómo se decían a sí mismos. O Pues sea, que sí, la más palabra, sí, más sí, allá de entiendo. No, autopercibirse. autopercibirse de ahora, eso Sí, también. esa es una palabra. Esa es una palabra. Es autoperseguirse en realidad. Eh,
No, es autonombrarse. Autonombrarse, sí. En todo caso, sí. Y resulta que no solamente que él dice que eso del Summer of Love y Verano del Amor y de las Sí. flores en tu pelo y todo eso básicamente un invento de los medios para despolitizar lo que ellos estaban haciendo. Porque él lo que dice es que Diluirlo. ellos lo que querían era cambiar el mundo. Claro. No ponerse flores en el pelo y tomar ácido. Claro. Eso también O estaba. sea, Y hubo todo mucha bien, gente pero... hubo mucha gente que sí compró esa y se fue a San Sí. Francisco por esas razones. Y es verdad que de hecho yo vi los últimos coletazos de eso con todo un lumpenaje que todavía estaba ahí a fines de los 70. Pero que no tenía nada que ver con lo que fue el movimiento originalmente. Y entonces él cuenta eso, por ejemplo, que hippie era un término peyorativo que usaban los medios para referirse a ellos. Y ellos se decían a sí mismos freaks o Freaks. heads. O heads. Heads es cabeza. Y freaks es como raro, fenómeno, ¿no? Que yo lo de freak lo sabía por Frank Zappa, pero yo pensé que Frank Zappa lo usaba nada más que para él y su gente, o no sé, no lo tenía muy claro. Pues Frank Zappa saca su primer disco en el 66 en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y Frank Zappa siempre fue abiertamente muy anti-hippie y se reía mucho de eso, pero se reía se reía de esos que habían comprado esa imagen como, Claro. como blanqueada de lo que era el movimiento. Sí. O sea, como de la cosa mediática de lo que era el Sí. hippismo y todo eso. Por eso eso es importante. No era que él se reía o se burlaba del movimiento en sí, porque de hecho Frank Zappa también estaba muy politizado. Pero bueno, el primer disco donde todo eso más o menos se ve es con el primer disco de Zappa, que fue un disco doble encima, en el 66. Pero eso fue en Los Ángeles. Lo que pasa es que yo les contaba que todo lo que después fue el movimiento de underground de San Francisco, que hoy le decimos el movimiento hippie, pero que no era tal según los que estuvieron ahí, en realidad también tiene mucho que ver con los antecedentes de eso. Son, como les digo, los Beats, que estaban ya en los 50, pero de los cuales muchos estaban en Nueva York. Y por ejemplo, Allen Ginsberg estaba en Nueva York, y sus amigos Tully Kupferberg y Ed Sanders hacen una revista de poesía en Nueva York, en Manhattan, y después deciden hacer música, y ahí aparece la banda de Fugs, que fue una banda totalmente irreverente y loca, porque de la nada salieron. Antes que los hippies, originales. antes que Zappa, antes que nada, aparecieron estos tipos haciendo precursores, haciendo canciones muy graciosas y muy distinto a todo lo que, porque los tipos como que medio que se mofaban de todo, porque Recién encima escuchaba. salían por Folkways, ¿no? Que era la gran compañía del folk, donde estaban gente seria haciendo Sí. música folk, y ellos Dylan se va desde Minnesota a Nueva York porque él quería estar en Folkways, ¿no? Originalmente. Al final terminó saliendo por Columbia Records, pero contales que recién escuchábamos algunos temas, y por ejemplo hay uno que se llama ¿cómo es? Kill for Peace. Kill for Peace. Kill for Peace. Se saltearon el hippismo y fueron directo al punk. Claro. Realmente un protopunk. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y proto-hippie también. Y proto-hippie también. Pero todo al mismo tiempo. Está bueno ese Porque los tipos estaban haciendo eso en el año 64. O sea, imagínate. Estaban los es Beatles. Anterior a todo. Estaban los Beatles todavía con su flequillito recién llegando, ¿no? Claro. Y ahí mientras estaban estos tipos que salieron de otra movida, salieron de toda la movida literaria de Nueva York y de poesía y más de los beats, no de los beatniks, y salieron con esta banda de Fugs, que era una manera de decir de fax, que no se podía, entonces se llamaban de Fugs, pero que de ahí salieron un montón de cosas. Yo cuando descubrí el primer disco de The Fugs,
como que ahí até cabo, dije, viste, ahí entendía Zappa, entendía los hippies, entendí todo, viste. Tully Kuefferberg y Ed Sanders. Ed Sanders sigue estando vivo. Él habla de todas las veces que lo metieron en cana. Todas las que habrá pasado, ¿no? Sí, muchas. Pero bueno. Ellos van después a San Francisco. O sea, de Nueva York. No, ellos, la gente de Nueva York no le interesa mucho San Francisco. Allen Ginsberg sí estuvo en San Francisco, obviamente porque tenía muchos, digamos, había conexiones con San Francisco a través de City Lights, de la editorial esta, y de además, y en San Francisco también se fue a vivir eventualmente Diane di Prima, que fue la primera mujer dentro de este movimiento. Ella sí, entonces, desde San Francisco. Desde Nueva York. No, ella es de Nueva York y primero vive por no sé dónde, después termina en San Francisco en los 60s. Pero ella sí se mudó a San Francisco, pero no, los demás se quedaron en donde estaban. William Burroughs, bueno, en una época tuvieron un instituto que se llamaba Naropa Institute en Phoenix, en Colorado, donde estaban todos ellos. Estaban Gregory Corso, Ferlinghetti, William Burroughs, Allen Ginsberg, Diane di Prima. ¿Tiene algo que ver con algo, estudios de algo así? Sí, había, de la India, había hinduismo. No, hinduismo no, pero tenían, búsqueda... había un poco de todo ahí. De hecho yo, sin querer, porque, bueno, les cuento un poquito. Yo entré a una banda que se llamaba The Appliances y la cantante... bueno, no, mejor no doy nombres, pero pero bueno, yo terminé, nada, nos hicimos, yo tenía 18 años, ella también, y terminamos mudándonos juntos a San Francisco a los 18. Y resultó ser que esta chica era la hija de Diane di Prima y de Amiri Baraka. Y ahí fue donde por primera vez, o sea, entré yo de cabeza en el año 81 directo al centro del movimiento. En primera persona. Diane en el 81 estaba casada con casada, no se casaban, pero estaba en pareja con un tipo que se llamaba Shep, que también era muy personaje. Era muy fanático de, por supuesto, Dylan, de The Band y específicamente de los Grateful Dead, ¿no? Era uno de los que iba a todos los conciertos de los Grateful Dead. Y para darles una idea de cómo era Shep le gustaba sacar fotos, pero él sacaba fotos y se iba moviendo así, nunca miraba por el coso. Y lo que salía, ¿viste? Mientras bailaba, gatillaba. Claro, le sacaba fotos a los Grateful Dead, pero en realidad eran unas fotos que nunca salían los Grateful Dead, o si salían de pedo. Bueno, eso era una... Ahí lo tenés a Shep, ¿no? Y me acuerdo que hubo una controversia así, automática, cuando yo aparecí ahí en ese universo. Porque me preguntaron, o no sé cómo salió el tema de... esto es acotación de lo que me preguntas. Salió el tema del libro este... ¿cómo se llama? Un libro que tenés acá. El libro, no. Este que es los 64... No me del Tantra. No. Ay, no te puedo creer que no 64. me sale. Cuando tirás las moneditas y te sale el Ching. El I Ching. Ahí está. El Tantra te dije yo, ¿viste? Sí, no. Tanto no. Pero el I Ching, me dicen, ¿cómo? Y no, le digo, yo no creo en esas cosas. ¿Cómo? Porque ellos, el I Ching era como parte, como esencial de toda su... Es muy gracioso porque en realidad Diane di Prima viene de una familia... siciliana. Su abuelo era un importante militante anarquista. Claro. Sí. Y entonces ella estaba muy politizada y como todos ellos. Pero
pero al mismo tiempo tenían todas estas otras cosas, ¿viste? La alquimia Claro, y astrología. y la cosa del I Ching, qué sé yo. Sí, Bueno, entonces se armó quilombo porque yo porque dije a vos los 18 eras años, yo declaré escéptico. que no me interesaba el I Ching Ah, ni esa nada. cosita, esos palitos ahí. Entonces No, lo no. que hace... No, no eran palitos. Palitos era antes de que hubiera libro, eran monedas. Ah, eran monedas. Cuando... Me extraña, Mickey No, pero Mondrius. él dice los palitos, son las ¿Eh? figuras. Ah, los palitos de los... Claro. Esos palitos, Claro, digo. claro, No, no. claro. No, porque originalmente eran palitos Eran que palitos, se tiraban, claro. Ah. Y de ahí antes de que hubiera imprentas y que se pudiera escribir los libros, eran palitos. Mirá, eso no sabía. Y los claro. tipos lo sabían de memoria, que era lo que quería decir ¿Son cada palito. hexagramas? ¿Son? Sí. Ahí está. Bueno, la cosa que creo que son 64. Ahí va. Pero bueno. La cosa es que, Que es le que dijiste entonces... no, yo la verdad que no paso, no creo. Sí, y entonces ahí Shep dice, bueno, voy a tirar el I Ching para ver qué hacer con esto. Claro. Y, Un buen y- momento para utilizarlo. sí, y tira el I Ching y El le adulto di- de la casa, ¿no? y ahí como que me entusiasmé un poco. Digo, ¿y qué dice? Me dice que está bien, que te deje en paz. Así Pasaste que la prueba. esa fue, no, yo no pasé nada, el I Ching pasó la prueba. Claro. Además yo encima estaba en plena etapa punk, así que nada que ver. Claro. Pero bueno, y la cosa es que entré realmente así al medio del movimiento, ¿no? Porque ella también era ella era amiga, por supuesto, de Allen Ginsberg y Claro, de todos los Ferlinghetti beatniks. y de Gregory Corso y William Burroughs y de toda esa gente, porque había trabajado con ellos y también lo conocían a Dylan, sí. etcétera. Claro. Y por eso es que yo una cosa que por ejemplo nunca entendí del todo es porque esto hemos hablado. The Band, que era la banda de Dylan, cuando hacen su último concierto lo hacen específicamente, se van hasta Winterland para hacerlo en San Francisco. Que claro, ahora buscando información para todo este episodio, entendí por qué. Era porque el centro de todo el mundo del que estamos hablando, del cual The Band eran parte de eso, estaba de alguna forma centrado en San Francisco. Entonces, a pesar de que todos ellos, bueno, en realidad el baterista era el único norteamericano de The Band. Levon Helm era de Arkansas, que acá le dicen Arkansas. Entre paréntesis, todos esos estados son de nombres de distintos pueblos indígenas, ¿no? Indígenas, ¿no? Claro, sí, sí. Mississippi, Arkansas, todos esos estados con cuenta, nombres ¿viste? raros vienen de Los distintos... exterminan y le ponen los nombres. Claro, primero los matan a todos y después queda el nombre para el estado. Pero el resto de todos los otros muchachos de The Band eran canadienses. Canadienses. Pero ellos estaban más o menos basados en Woodstock, o sea, tenían tenían casas en Woodstock, o sea, en las afueras de Nueva York. Pero se van a San Francisco a hacer el último show. Y claro, porque en San Francisco estaba toda esta movida de gente que de alguna forma trabajaba con ellos. Otro tipo muy importante del cual yo les hablé es Emmett Grogan, con este libro Ringolevio, que también es un libro importantísimo. Este libro sí está traducido al castellano. Que yo te preguntaba, sí. Qué bueno, che. Emmett Grogan, para lo que Ringolevio. No leemos en inglés. Sí, es un libro que para mí fue importantísimo. Me lo regaló Shep, la pareja de Diane. Qué bien. Y es un libro muy importante porque él llega es la historia de su vida, básicamente. Es una biografía increíble. Tiene. Sí, el tipo a los 12 años ya era así, bueno, no importa, es para otro día. ¿Ruleros para otro día? Sí, pero el punto es que él llega a San Francisco a principios de los 60, medio de casualidad, pero medio no, porque también él, a través de la poesía, que termina yendo para el lado de San Francisco por los beats y qué sé yo. Claro. Y ahí se junta con la gente de The Mime Troupe, que fue importantísimo, porque fue un teatro callejero, revolucionario,
y militante. O sea, los Sí. tipos hacían obras en la calle para la gente y obras muy politizadas, ¿no? Y ellos, perdón, pero no sé si tiene que ver. Ellos de Mime Troupe es por los mimos. Sí. Y ellos son los que inventan No, la disciplina del mimo o no. No. Marcel Marceau Claro, ya ahí hacía está. eso Por eso en la época preguntaba. en la época de los nazis. Ahí va, Eh, aclarado. De hecho, Marcel Marceau así es que logra zafar del nazismo y se logra escapar porque él era un judío. Increíble, claro. eh, em, y toda la escuela del mimo, no sé si arranca con él, pero bueno, él ya estaba haciendo eso en los años Ok. 30 en la Francia. En Francia, en- obviamente. En la Francia ya invadida por los nazis. Pero bueno, Mime Troupe. no, se llamaban Mime Troupe, supongo, porque en algún momento habrán hecho mimo, ¿cómo se dice? Sí, Mimo, mimo. pero, o habrán hecho mimos, no sé. Sí, también. Pero bueno, no, era teatro, digamos, Actuado. actuado, comedia, Performático. comedia musical, había de todo. Fueron bastante revolucionarios, evidentemente, porque nunca se Sí, había hay hecho lo que hicieron ellos. Una fotito Pero muy... Cuando ellos los Sugerentes. empezaron a meter presos, bueno, Ian McGrogan termina laburando con ellos y de ahí sale el Digger Movement, que los Diggers eran Diggers. unos tipos que... Los Diggers eran unos tipos que básicamente, literalmente Robin Hood, robaban para darle... Robaban a distintos supermercados y cosas que después al final no robaban más y lograron tener acuerdos con los supermercados y con distintas... Y básicamente Ellos le daban de comer a la gente. Tenían comedores. Tenían comedores sociales. También regalaban ropa, zapatos, hacían eventos. Y también Qué buena estaban onda. ellos ahí haciendo esto antes que el movimiento hippie. O sea, fueron como Porque... todos fueron como distintas cosas que fueron pasando al mismo tiempo. O sea, Claro. mientras estaban los músicos Era haciendo sus primeras simultáneo. bandas, claro, mientras estaban los Grateful Dead y la gente de Jefferson Airplane y toda esa gente arrancando con sus primeras bandas, al mismo tiempo estaban los Diggers, al mismo tiempo estaban Mime Troupe, gente como Diane, que ya venía de antes, de los años 50, haciendo poesía, pero que también fue parte del movimiento, entre comillas, hippie, ¿no? Sí. Les muestro, acá les hice una traducción. Porque lo que no les terminé de decir, que en la película The Last Waltz, que hace Martin Scorsese, ¿no? El famoso Cineasta, director de cine, Taxi Driver, etc. Me suena. Él les hace una. Su primer documental de música es El último Waltz, The Last Waltz, que es la película filmada en San Francisco en el Winterlands en el 76 sobre el último show de The Band. De la banda. Pero en la película está la parte musical, pero después también hay reportajes a todos los miembros de la banda y es muy interesante la película. El último show, miren la importancia que tenía The Band culturalmente. Al show ese va Dylan, va a actuar, ¿no? No solamente a ver el show. O sea, va a tocar con ellos Dylan, va a tocar con ellos Van Morrison, que entre paréntesis el otro día dije que Van Morrison era escocés, no era escocés, era irlandés. Para, yo dije de otra Irlanda. cosa también. Sí, que era... que era diseñador de moda. No me peguen, no me peguen, dije, soy Van Morrison. No sé de dónde saqué, quién me contó que Bueno, era pero diseñador no de importa, moda, no importa. pero no. No era. Bueno, y tampoco era escocés. Era irlandés y además de Irlanda del Norte. Que es una particular clase de irlandés. Porque Sí, son lo los es que, un gran artista. son los que pelearon Ahí va. contra los ingleses durante 200 años. Bueno. Y Van Morrison se fue a vivir a San Francisco. Terminó en Sanford. Pero bueno, está Van Morrison, está Dylan, está Johnny Mitchell,
¿Quién más está? Bueno, montones de personas. Muddy Waters. Había algunos, ¿no? Algunos Neil fueron. Diamond. Y está, por ejemplo, Ron Wood. Está Ringo. Ringo Starr está ahí tocando la batería detrás de Levon, ¿no? Una convocatoria, Sí, o sea, esa es la importancia del un evento y además, importante. y además Scorsese va a ir y filma. Y en la película salen dos poetas recitando sus poemas. Uno es Malcolm McClure, que es muy conocido porque hizo la primera biografía conocida sobre Jim Morrison, que era su gran amigo. Y Lawrence Ferlinghetti, que fue uno de los que inició City Lights, la editorial, que ya era un tipo grande, porque eso lo hizo en los años, al principio de los años 50, y ya estamos hablando del 76. Claro. Los dos hacen un poema cortito, ¿viste? Cortito y al pie. Y al pie. Y ellos dos son los que salen en la película, pero resulta ser que hubo un montón de otros poetas en el evento, uno de los cuales fue M. Grogan, de acá del libro que estábamos hablando, que es un libro maravilloso porque cuenta la historia desde su personal, es como una autobiografía de un tipo que estuvo en el tuco de la cosa, Claro. desde el principio de todo, con el movimiento de los Diggers, como les digo, y el San Francisco Mime Troupe, que ahora contamos por qué fueron tan importantes ellos. Pero bueno, la cosa es que Diane DiPrima también es uno de las personas que están en el show, que los que de band lo llaman, ¿no? Y ella recita un poema que se llama Carta Revolucionaria número 4, de un libro suyo que se llaman Cartas Revolucionarias. Y yo acá hice una traducción así al paso, pero bueno, como para que tengan una idea. Sube al escenario Diane, divina, y dice, primero hace un poema cortito de su época de Nueva York en los años 50, y después recita Carta Revolucionaria número 4, ¿no? Que dice, en el 76, pero este es un poema de los años 60, dice, abandonados a su suerte, la gente se deja el pelo largo. Abandonados a su suerte, se sacan los zapatos. Abandonados a su suerte, hacen el amor. Duermen bien. Comparten frazadas, faso, niños. No son haraganes ni tienen miedo. Plantan semillas, sonríen. Ellos hablan unos con los otros. El mundo cobra vida propia. Caricia de amor. En el cerebro, el oído. Regresamos con el océano, la marea, regresamos tanto como las hojas, tan abundante como el pasto, afable, insistente, recordamos la manera en que nuestros bebés gatean descalzos a través de las ciudades del universo. O sea, poemas hippies si los hay. Sí, claro. ¿No? Sí, lo describe. Sí, es impresionante, ¿no? Porque está todo ahí. Es muy Pero, Whitman. Sí, pero me llama la atención, el mundo cobra vida propia, caricia de amor en el cerebro, el oído. O sea, lo que escuchamos, lo que nos entra por los oídos, ¿no? La palabra y la música. Sí. Y bueno, para mí describe lo que ellos estaban haciendo. Claro. Y la actitud humilde también de la sí, escucha. sí. Eso es. Claro, totalmente. Es hermoso Sí. poema. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y hippie lo digo entre comillas, ¿no? Porque yo sé que Matt y Emmett y inclusive Diane me estarían diciendo nosotros, hippie nos decía el enemigo. Nosotros éramos heads o freaks, ¿no? Claro. O en todo caso compañeros, no sé. Si había otras palabras que también con las que se autodescribían. A mí me gustó el título del primer libro de ella, que lo tengo acá anotado, que se llama Esa especie de pájaro que vuela para atrás. Ah, mirá. Ya me gustó el título ese, ya Claro. me encantó. Ella tiene una colección de poemas que es muy famoso allá, que se llama Loba. Loba. Sí. Y bueno, Amiri Baraka es un tema aparte, ¿no?
es un tema aparte. Pero él no fue parte tanto él se quedó en Newark, que es la ciudad que está al lado de... Newark está en el estado de Nueva Jersey, Ajá. y es la ciudad principal, que está Manhattan y cruzas el puente y Sí. estás en Newark, que es la ciudad, la ciudad principal de Nueva Jersey. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Pero también tuvo mucho que ver con toda la movida de los beats y todo eso. Lo que pasa es que él después ya arrancó para otro lado con más por... porque otra cosa que me olvidé de decir, otra cosa que también estaba sucediendo al mismo tiempo en Berkeley y en Oakland fueron los Black Panthers, las Panteras Negras, Claro, ¿no? sí. Que fue un movimiento social, político muy importante en Estados Unidos. El nombre es Black Panthers Party. Black Panther Party, sí. Y party no es por fiesta, ¿no? Como partido político. Yo siempre hago esas preguntas. Me encanta hacer preguntontas. ¿Sabes quién hace esa pregunta? ¿Quién? Tom Hanks en la película esa de ¿cómo se llama? La de ¿Que se queda en el aeropuerto? No, la de que otra vez estamos en el aeropuerto. No, la de ay, Tom Hanks. la que Náufrago. es medio bobo, pero siempre se las arregla para estar en el medio de todas las cosas históricas importantísimas. Sí. Forrest Gump. Forrest Forrest Gump. Gump. Esa, Forrest Gump. Bueno, él hay un momento en que está en una fiesta de los, pero que es un evento de los Black Panther Claro, Party. Sí. Y entonces, pero de repente está Jenny, que él está siempre enamorado de Jenny, pero que entonces Su amor imposible. su amor, sí, que al final no fue imposible, pero no importa. Bueno, la cosa Uy. es que en un momento le pega una piña a un tipo porque la trata mal a ella. Y entonces Sí, se arma quilombo sí. y lo echan y qué sé yo. Y él dice, I'm sorry to break up your Black Panther Party. ¿Viste? Así que bueno. Claro, soy medio Forrest Gump. Sos un ¿viste? poquito Forrest Soy un Gump, poco sí, más, sí, pero sí, ves sí. que tenés una sabiduría, porque de eso se trata la película, de que el tipo en realidad tiene una sabiduría interior y además es un buen tipo, que es lo único que importa. Así que bueno, Tírenme con lo que quieran, no de importa. aquí en Yo- más, de aquí en yo más sos Forrest sé que Gump. soy una buena persona. No, claro, party es por partido, Ahí está, el muy bien, partido muy bien. de los Black Panthers. Aclaración. Que de hecho, yo les mandé les al pedo mostrarlo porque ya vamos a hacer video con esto, pero por ahora no podemos. Pero yo les mandé Por mail. O por donde WhatsApp. sea, no importa, les Unos mandé links. algunos de los pósters que del libro de Matt, Sí. en donde muestran a Santana, a los Grateful Ah, Dead, sí. a Malo, que era Ángela. otra banda muy importante, a Jefferson Airplane, todos ellos Sí. haciendo beneficios para distintos miembros de las Panteras Ahí Negras que está. todo el tiempo iban en cana. O para esta otra mujer, Y también Ángela Davis. y también gente de los pero Perdón. déjame contar porque Sí, vos ya sabés todo esto, pero la gente no lo sabe. me anticipé, perdón. Claro, todos estos grupos, de hecho, que estos grupos que conocemos como Santana, como Tower of Power, como Jefferson Airplane, Grateful Dead, de hecho estaban involucrados al punto en que hacían beneficios a favor de los trabajadores campesinos, los distintos, los Black Panthers. Angela Davis, que también era una militante negra que fue presa, Sí, que tuvo la un metieron año, ¿no? en presa también por un invento del FBI. Y todas estas bandas estaban involucradas políticamente, o sea, estaban todo el tiempo haciendo beneficios para toda la gente que caía en cana todos los días, incluyendo los Black Panthers. Y que era un movimiento de afroamericanos que no eran solamente un partido político, también tenían comedores, Claro, daban unos desayunos y... también daban clases a los Sí. chicos, o sea, tenían escuelas, tenían clínicas, tenían
comedores, en los barrios más pobres, ¿no? De todas las distintas ciudades, donde Detroit, Chicago, Nueva York, ¿no? Filadelfia, todas las ciudades donde hay muchos afroamericanos y hay muchos también afroamericanos pobres en los guetos, ellos tenían presencia ahí. Bueno, me perdí. ¿Qué era lo que querías decir ahora? No, yo la nombré a Angela Davis. No. La nombré porque para colaborar al Angela comercial. Davis fue muy famosa en su momento. Muy famosa. Yo me acuerdo que los botones, ¿viste los cosos esos? ¿Viste? Sí, los prendedores. Los prendedores. Sí, o pines. Sí, los pines. Quedaban perfectos porque Angela tenía un afro así enorme y quedaba justo el redondito del pin. Así claro, el pin redondo con alrededor todo el que decía afro. Free Angela Davis, ¿no? Claro, es que ahí está, me estoy acordando, uno de los pósters que mandaste de las bandas colaborando digamos, para apoyar, ¿no? Está ella, ¿o no? No está ella con Con su el afro, sí. Ahí está eso. Ese particularmente es un show que ahora que en el Berkeley Community Theater, que es donde yo fui a la secundaria. Ah, mirá. Es parte del Berkeley High School. Mirá, ahí se hizo. Se hizo ahí y se hizo con Herbie Hancock. O sea que había no solamente gente Mirá. de San Francisco, venía gente de muchos lugares distintos, ¿no? A apoyar distintas causas. También a los nativoamericanos, al American Indian Movement, que yo les contaba que Marlon Brando, cuando se ganó el Oscar por sí. El Padrino, mandó a una representante del American Indian Movement para dar un discurso a favor del American Indian Movement y de Leonard Peltier y de todos los dirigentes de ellos que estaban presos en ese momento. O sea que era un movimiento que no era solamente de San Francisco y que no era solamente de los músicos, ¿no? Hay que... Claro, un abanico amplio. Sí, amplio. Sí. También estaban los United Farm Workers, o sea, los campesinos de mexicanos o hijos de mexicanos que laburaban en claro. ¿cómo se llama? Sí, con horticultura, con... Exacto. Así que era bastante amplia la cosa. Y bueno, y de ahí es donde sale toda esa música que después quedó para siempre, pero quedó medio como en un vacío, porque quedó como una cosa así vaga sobre la paz y el amor y el faso y no sé qué. Pero el contenido era otro, era digamos. otro, era más profundo y no era tan superficial como se... Sí, eso había una parte que era eso, pero eso es lo que siempre te meten desde viste, ahora con los documentales y claro. Se habla nada más que de eso y no de todo lo que había detrás de eso. Yo la pregunta que te había hecho la vez pasada era, ¿cómo fue esto de ese recital que se hizo en el verano del amor? Y me dijiste, no se hizo ningún recital. Yo tenía el concepto de que el verano del amor fue en 1967, sí. ahí en San Francisco, en California, sí. Y que habían tocado ciertas bandas, no sé, bueno, me lo confundí creo que con Monterrey. Claro, pero ahí iniciamos la charla. Monterrey fue justamente, porque de eso también habla Matt en el libro. El Monterrey Pop Festival fue, digamos, una manera de tratar de ganar plata con eso que se estaba haciendo. Ese sí era bien pochoclero, digamos. No, estaban, o sea, pochoclero, pero estaban, o sea... Bueno, a comparación de la... Estaba Laura Nyro, estuvieron los Who, estuvo Jimi Hendrix, Jenny Joplin, o sea, no sé si también estuvieron Jefferson Airplane. Sí, no hago un juicio de valores sobre la música es espectacular. Buenísimo, claro, por eso te pregunté. Lo que digo es que sí, esa fue esa fue la industria discográfica queriendo sacar rédito monetario de un movimiento que era un movimiento musical, pero también un montón de otras cosas a la vez. Claro. Entonces,
De hecho, viste que también te mandé un póster que ellos para contrarrestar eso de verano del amor, sí. ellos directamente decían Claro. verano de Vietnam. Verano de Vietnam, ahí está. Sí, sí, sí. Tal Porque en cual. el 67 fue una escalada importante en la guerra, en donde, viste, estaban mandando a los chicos ahí al muere. Claro. Y y como siempre, viste, gente pobre, gente... Porque los que tenían plata podían Carne zafar de de cañón, sí. dicen acá. Los que tenían plata podían zafar de hacer el Claro. servicio militar. Sí. Pero bueno, la cosa es que sí, ellos le decían verano de Vietnam. Verano de Vietnam. Directamente. Contra verano del Así amor. que ahí tenés tu verano del amor. pero sí, es verdad que se hizo el Monterrey Pop Festival. Y después, bueno, en el 69 fue lo de Woodstock, que fue, para algunos fue el final de todo, para otros el final fue Altamont con los Rolling Stones, que también fue en las afueras de San Francisco. Pero bueno, como dice Matt mismo en el libro, ¿no? De alguna forma, porque siempre sale la pregunta cuándo, porque se sabe cuál fue la fecha de inicio por esto del verano del amor, ¿no? El 67. Claro. Pero ¿cuándo fue que eso terminó? Y bueno, eso está abierto a discusión, pero lo que dice Matt es que en el mismo momento que comenzó ya empezó a tratar de ser cooptado y de alguna forma ser destruido por un lado por el gobierno de Nixon y por otro lado por las compañías discográficas, ¿no? Claro. Pero que lo único que les interesaba de todo eso era ganar dinero, ¿no? Lo bueno es que en esa época todavía había gente en las discográficas que eran amantes de la música y había compañías como Atlantic, de la cual ya hemos hablado, que realmente tenían una búsqueda interesante, ¿viste? Sí. Y querían ganar dinero, pero también querían... Pero que esté cosas, bueno, que ¿no? Sea, digamos, auténtico lo que se editaba, que tenga potencia en ese sentido, que no sea una cosa así pasajera y superficial. No les importaba si era pasajero y superficial, pero ¿no? Yo creo que a la mayoría no les importaba, pero como no sabían qué era lo que iba a vender, entonces editaban todo. Todo. Sí. Y entonces por eso que fue un momento muy rico desde el punto de vista claro, como de lo una que explosión, se generó, ¿viste? Sí. Porque bueno, salió por ejemplo el primer disco del heavy, lo que ahora se llama heavy metal, rock pesado, también sale de San Francisco con una banda que se llama Blue Cheer. Blue Cheer, qué bueno, buenísimo. Que Blue Cheer le decían a las pepas que se tomaban. El cartoncito, se llamaban no sé si Blue Cheer, de ahí sale el nombre. La alegría azul. Sí, pero Blue Cheer creo que era la marca y sigue siendo la marca de un jabón para lavarropas. Son las dos cosas, sí, entonces. Sí, o capaz que se daban con el jabón ese, no sé. No. En Chicken Chong hacen ese chiste. Sí. Pero se me ocurre. ¿Sabés quiénes son Chicken Chong? Sí. Bueno, sí, y vos sos el tercero ahí Bueno. En Chicken Chong hacen ese chiste, me acuerdo. Yo me acuerdo que mis amigos... Yo iba con mis amigos porque yo los miraba a ellos, porque se fumaban un porro y empezaban a llorar de la risa desde el comienzo de la película hasta el final y yo los miraba... Qué pelotudo, pensaba yo, pero era muy divertido mirarlos. La película me parecía una huevada total. Pero... No vi ninguna, no los conozco, pero no vi ninguna. Sé de qué va y sí, obvio. Bueno, hay una en donde el tipo se despierta después de un día así, después de toda una noche de joda, y está tirado en el piso en el lavadero. Y ve una raya y se la toma y empieza a ser y era una raya de jabón de polvo para lavar la ropa, Blue Cheer. La ropa. Pero fíjate vos. Pero es el tipo de humor que qué sé yo, o sea, además ellos también son de San Francisco. Ahí está, mirá que entre paréntesis, hicieron 4 o 5 películas. Chicken Chong eran un dúo de drogones pero era un dúo de cómico, así como si fuera Abbott y Costello. Sí. Para la comunidad. Pero para todos los heads y los freaks. Heads y freaks. Y los post
head y freaks. O sea, para mis amigos también, porque Claro, los tipos estos veteranos en los años 70 seguían haciendo películas y mis amigos iban a verlas 18 veces. Y yo siempre, y yo, como te digo, Y también vos no, iba, no. no me hacían gracia la película, pero me hacían gracia a ellos. ¿Viste? Porque Y por era muy genial verlos en por el piso carácter- llorando de sí, risa. por carácter por, transitivo, sí. por cada huevada que hacían los Chicken Chong. Bueno, pero la Eh, banda de San Francisco, esa banda buenísima. Sí, Blue Muy Cheer, muy bueno. es, según los entendidos, la primera banda ¿Qué año? de rock Atención. pesado. Sí, creo que el disco 67. salió en el 68 el primero, Ajá. pero venían ya de antes. Un En trío. 67, sí, un trío así potente. Con el bajista que cantaba, nos olvidamos de El bajista que mencionarlo. cantaba. Qué buena onda. y duraron lo que un pedo en esa banda. Claro, En esa ¿no? época las bandas no duraban mucho, pero bueno, ahí quedó el disco de Blue Cheer, Zarpado. que es maravilloso, el primer disco de Blue Cheer. Eh, y de toda esa movida sale, bueno, que ya dijimos, Santana también, sale toda la cosa esta de la música, el rock latino, ¿no? Rock latino, claro, con Se tumbadoras. inventó ahí en San Francisco también. De Oakland salen los Tower of Power, que eran como funk, pero también tirando más al rock, que tienen el tema más conocido de Tower of Power, que es del 73, pero que habla justamente de todo esto, es What is Hip? What is ¿Qué es lo hip? ¿No? ¿Qué hip? es lo Ah, cool? What is hip? What is hip? Y la letra es muy genial porque hablan de eso, hablan de, ojo que lo que ahora es hip, mañana puede ya estar pasado de moda. Sí, Tené sí, cuidado. Claro. ¿Viste? Porque ahora vos pensás que sos muy hip, pero eso que ahora es muy hip, mañana Va a quedar pasado. Claro, va a quedar pasado de claro. moda. Entonces ellos ya están tirando esa en el 73. Y bueno, por supuesto, Jefferson Airplane, Bien. Jefferson, todos los Jeffersons. Este, Los ¿Quién más? Quicksilver Messenger Service. sí, Quicksilver Messengers, bueno, Moby Grape, lo Moby nombraste. Grape, View Rumors, Boss Cags, qué sé yo, muchísima gente. Muchísima gente, tantas bandas que no. Creedence también, pero Creedence eran de otro palo en realidad, no tenían mucho que ver. Pero también estaban ahí, porque Estaban son de ahí. Berkeley. Mm. Perdón, estoy con mocos. Y una banda muy importante que sale de San Francisco es Sly and the Family Stone, Ah, era de San Francisco. claro. Otro que- más de San Francisco. Sí, otro invento de San Francisco, porque también es la primera vez que se hace eso, ¿no? Esa mezcla de soul con rock, Claro. psicodélico y todo eso. Se hace primero que en San Francisco. Y de ahí sale Larry Graham, que fue el primero que hizo Slap, o por lo menos el primero conocido que hizo Slap, que después hizo Graham Central Station. Sí, muchísimas cosas, ¿no? Hay, así como dato, los vaqueros, los famosos vaqueros, que es una parte esencial de cualquier... Los vaqueros, decir los jeans, los pantalones. los jeans. Sí, los blue jeans. Los blue jeans. Los originales blue jeans son Levi's, ¿no? Sí. Los Levi Strauss. Sí. Bueno, el señor Levi Strauss llegó a San Francisco, no me acuerdo de ¿Desde dónde? desde dónde, Desde si acá, de desde La Polonia o Pampa. desde Hungría o Santa desde Rosa, La dónde. Pampa. No, llega a San Francisco como tantos judíos que se están Claro. escapando de algún pogromo u otro. Sí. Y primero empieza haciendo, hace una casa así tiene un negocio así de cosas generales, así, ¿viste? Sí, ramos generales. Ramos generales. Ahí va. Y vende pantalones. Pero, ¿qué pasa? Los pantalones estaban todos los mineros, porque ustedes acuérdense que en San Francisco fue el Gold Rush, ¿no? Uno de los... Ah, claro. Sí, la el furia. famoso Gold Rush, la furia del oro, De la furia del oro, sí. en Sí, 1849. hay un montón de películas, ¿no? Claro, hay Sí, muchas sí. películas, incluyendo, Sí. incluyendo de Charlie Chaplin. Hay una que se llama The Ah, Gold Rush. Claro. Y hay otra que se llama City Lights, entre paréntesis, Mirá. igual que la editorial. Que la editorial. Sí. Y bueno, y
por ejemplo, el equipo de fútbol de San Francisco, el fútbol de ellos, el fútbol ese con el casco, Sí, con la todo el pelota coso. ovalada. Sí. Fútbol americano. Sí, sí, que fútbol, esa cosa que tienen ellos de ponerle fútbol a un equipo, a un juego que se juega con la mano, ¿no? Claro, solamente en un pero momento patean con un tiro solo libre. momento, son dos equipos distintos además. O sea, Uno es el que ataca, que son Sí. todos los grandotes, y el otro son los que atacan, que son los chiquititos, y los que defienden, que son los grandotes. Y después cuando van para el otro lado, cambian de equipo y son los grandotes de un lado y los chiquitos del otro. Bueno, Sería fútbol. pero bueno, el único momento en donde se patea, que cada tanto aparece algún argentino ahí, porque que lo único que hace es patear Claro. dos veces, a lo más lejos posible, 2 veces por partido. Ese es el único momento que se patea. Only one moment. Pero bueno, la fútbol. cosa es que el equipo de fútbol de San Francisco se llama The 49ers, los 49, por los que llegaron a San Francisco en 1849 a tratar de hacerse ricos con la ¿cómo le dijiste vos? La 49ers. fiebre del oro. Fiebre del oro. Los Bueno. 49ers. La cosa es que a los que estaban ahí, a los mineros, se les rompían los pantalones. Y entonces Sí. fue según distintas... porque yo pensé que era la señora Levi Strauss que se le ocurrió, pero después leí que en realidad era uno de los modistas, uno de los que hacían los pantalones. Se les ocurrieron ponerle los ¿cómo se llaman? Las tachitas. Las tachas. Sí. Claro. Y ahí se inventa Por lo menos las tachitas. para o que sea, no se les rompan los pantalones, porque Claro. se les rompían los pantalones en la mina todo el tiempo. Entonces ahí le Claro. pusieron las tachas Sí. para que los rivets se llaman, para que no se les rompan los pantalones. Claro, Y ahí se sí. inventa el vaquero, que no tiene nada que ver Pero con los pará, ¿y cowboys. el invento real no es la tela del vaquero? No, eso Ya también. no estamos eso, yendo por las ramas. eso también, pero eso ya Recontra-rama. ya lo tenían de antes. Ya tenían el pantalón reforzado. Mezclilla le dicen. Sí, eso ya lo tenían de antes, pero se le seguían rompiendo. Y entonces ahí fue cuando le empezaron a poner las tachitas. O denim. Y también. los denim, claro. Denim. Ahí Sí. está, bien producido. Así que bueno, eso es importante porque no tiene nada que ver con vaqueros. Los vaqueros es posterior en las películas, Claro. que entonces que estaban con esos cosos puestos. No, eran mineros. En realidad se tendrían que llamar mineros ¿Y los por qué vaqueros. nosotros llegamos, o el habla española llega a decirle vaqueros? Por las películas que están todos los tipos, todos Porque los usaban cowboys el- están claro. usándolos, pero eso es posterior, de las películas Claro, de los 50. recontra posterior. O sí. qué sé yo. Spaghetti western. O suponete que también Marlon Brando o ¿cómo se llama? Rebel Without a Cause, James Dean, todos Claro, ellos de están los ahí con el Spaghetti vaquero. western. Sí, sí. Y después de ahí seguimos, todos los rockeros también con los vaqueros, Claro. con los jeans, y Sí. y los Ramones con los jeans, Sí. Claro. y todos con jeans. Sí. Bueno, pero... Pero tendría que se llamar mineros. Mineros. Me pongo sí. los mineros. Listo. Me pongo Ya los está. mineros. O los marineros, porque supongo que los marineros también lo usaban, pero originalmente fueron los mineros. Bueno, Así que en San Francisco también. también. Como si esto fuera poco. Y otra cosa que Una vez también, más San que Francisco. también sale de San Francisco es el famoso, bueno, todo esto que estamos haciendo ahora. Esto, por ejemplo, en donde estamos ahora, esta plataforma, YouTube, es de San Francisco. Ah, mira. Sí, Silicon Valley, de ahí sale... Es verdad. De ahí claro, sale todo. De ahí Todo. sí, todo este invento de, Todo esto que de estamos Google haciendo. y de Google, las redes y las redes, todo. exacto. Y la mar en coche. Internet mismo, de hecho. Internet. Sí, y las primeras computadoras también. Bueno, así, eso es lo que le viene personales. a pegar en el libro de Matt, que dice, Sí. le viene a pegar un cachetazo Claro. a toda una A decir, movida. nosotros somos los verdaderos los verdaderos revolucionarios. revolucionarios. Ahí es cuando San Francisco deja de ser. Yo ya me vine en el 90, así que todo eso no lo viví, pero. Bien. Pero. No, aquí me están diciendo que ya nos pasamos de una hora. Pero todo eso ya lo vivimos. Vos estabas contando claro, que ya San Francisco, ese cachetazo que yo recién dije, como que la tecnología o el auge
Le pega un cachetazo a los revolucionarios de verdad. No, sí, no es que lo que termina pasando es que San Francisco, que era una ciudad en donde había una movida cultural muy fuerte, porque además había muchos lugares para tocar, porque los alquileres, por lo menos en algunas partes de San Francisco, eran relativamente baratos y qué sé yo. Todo eso con el .com, que lo dicen ellos, ¿no? El .com, ¿Qué es o sea, el eso? .com. Ah, Cuando llega el movimiento .com, .com, entendí. Sí. sí, cuando llega el movimiento .com arrasa con todo eso, y ahora la única gente que puede vivir en San Francisco es gente de mucha guita. Mientras tanto están todos los homeless, la gente sin casa viviendo en la calle, ¿no? Para los tecno ricos y los homeless. Sí. Ponele. Pero bueno, la cosa es que todo eso sale de San Francisco y ese es el contexto. Y para terminar la idea, los Mind Troop, que iban en cana todo el tiempo, las bandas empiezan a hacer conciertos que están producidos por un tipo llamado Bill Graham, que las bandas hacen conciertos a beneficio para los distintos miembros de The Mind Troop que iban presos. Entonces, y ahí es donde a Bill Graham se le ocurre la idea, pero aquí podríamos ganar plata. Entonces empieza a hacer conciertos pagos, festivales pagos, y de ahí todo este concepto de hoy en día de hacer festivales que cuestan un huevo, lo que sea. Sí, salen de acá, salen del Mind Troop y de Bill Graham, que dijo, acá puedo ganar plata. Al punto de que el tipo es considerado por muchos un traidor, ¿no? Del movimiento. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a San Francisco, Bill Graham salía al escenario, porque además el tipo era confrontativo y le gustaba salir a presentar las bandas. Sí. Todo el mundo empezaba, lo abuchaban, todo el escenario entero, ¿viste? Y yo tenía 3 años y no entendía qué estaba pasando. ¿Qué tiene este tipo que le Claro, abuchean tanto? ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, después me fui enterando que todavía, ya en el año 76, todavía la gente se acordaba de que el tipo 10 años antes había traicionado al movimiento monetizando todo eso, ¿no? Claro. Y al tipo no le importaba y salía, todos los shows salía, y era como parte del show, ¿viste? Salía Bill Graham y la gente, ¡oh, fuck you! Botón, No, claro. no era un abuso así de insultos, pero sí era mucho, Claro. Eso, ¿no? Como un insulto moderado, digamos. Sí. Pero insulto al fin. Sí. Desaprobación no era insulto. Por lo que había hecho no era insulto. anteriormente. Por eso te digo, no era insulto, era desaprobación. Desaprobación por Claro. su pasado de haber vendido. Pero bueno, muchachos, Sí, bueno, dejemos mucha acá, información. cortemos acá, seguimos la próxima. Muchas gracias por todo. No, al contrario, gracias por todos Nos vemos. los datos.